20 y 30 y esta es la corporación de noticias del canal España 1, hoy es miércoles 5 de octubre, soy Juan Guaidó. Y así sucesivamente. Una de las peores formas de contaminación plástica puede haber encontrado su pareja en la saliva de un humilde gusano. Investigadores españoles dicen que han descubierto sustancias químicas en la baba del gusano de cera que descomponen el polietileno, un material resistente y duradero. Los investigadores dicen que una hora de exposición a la saliva degrada el plástico tanto, como años de exposición a la intemperie. Esperan que el avance conduzca a nuevos enfoques naturales para lidiar con la contaminación plástica. Vale, ahora pasemos al siguiente titular. En el ayuntamiento de Robloxia, ahora por favor hablemos de la bandera de Andorra. La bandera nacional del Principado de Andorra, catalán, bandera de Andorra, presenta un tricolor vertical de azul, amarillo y rojo con el escudo de armas de Andorra en el centro. Aunque al principio las tres barras verticales pueden parecer del mismo ancho, la barra amarilla central es ligeramente más ancha que las otras dos. Por lo que la proporción de anchos de barra es 8. 9 en 8 con una proporción de bandera general de 7 y 10 de la mañana. Se dice que se creó una variante de la bandera en 1866. Aunque el diseño se estandarizó en 1993 después de que Andorra se uniera a las Naciones Unidas. Andorra, oficialmente Principado de Andorra, en catalán, Principat de Andorra, es un microestado soberano sin litoral ubicado en el sureste de Europa, entre España y Francia, en el límite de la península ibérica. 5 se constituye un estado independiente, de derecho, democrático y social. 6 cuya forma de gobierno es el coprincipado parlamentario. 6 su territorio está organizado en 7 parroquias, con una población total de 79.877 habitantes a 28 de febrero de 2022. Su capital es Andorra la Vieja. Tiene 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial y está situado en los Pirineos, entre España y Francia, con una altitud media de 1996 metros. Su sistema político es una democracia parlamentaria 7 cuyos jefes de Estado son los copríncipes de Andorra. 6 el obispo de Urgel y el presidente de Francia. El jefe de gobierno es el presidente del gobierno de Andorra. El idioma oficial es el catalán. 6 único estado independiente que tiene dicha lengua como única oficial, aunque por influencia de los estados que la rodean, son de uso común el español, portugués y el francés. 8 no tiene ejército, pero sí un cuerpo de policía creado en 1931. La etimología de Andorra y de su capital, Andorra la Vieja, es desconocida, así como su procedencia. Entre las hipótesis propuestas, las más aceptadas consideran que se trata de un término de origen prerromano y quizás ibero o vasco. El pueblo de los Andosini, mencionado por Polibio XIII como moradores de los Pirineos, 14 puede ser un antecedente, en especial porque en inscripciones ibéricas se encuentra el gentilicio andurriensis, que presupone la existencia de un topónimo Andura. 15 este nombre puede relacionarse con el euskera Andia, grande o gigante. 16 también se han sugerido otras posibles derivaciones del vasco como agua. 17 quizás con la forma meturra. 10 fuentes, compuesta de Amar 10 y Turri Fuentes. 1819 Caro Baroja, en cambio, propuso una relación con R, tierra pueblo. 2021. Una hipótesis relaciona la palabra Andorra con Andurrial, palabra cuyo origen sigue siendo incierto pero que Coromines relaciona con el árabe Gandura, mujer coqueta, 22 y otros con matorrales, 2324. Bien, según Francisco Martínez Marina, con el árabe Aldarra, que significa boscosa. 25. Una obra de divulgación propone una etimología céltica derivada de las palabras an, soplo y dor, puerta, en alusión a los vientos pirenaicos. 26. La etimología popular ha creado la leyenda de que le dio el nombre Carlomagno, fundador de la nacionalidad andorrana,
en alusión al Valle de Endor, transliterado como Endor, 27 mencionado en la Biblia como lugar de la derrota de Sísara, 2829. Este titular lo hizo solo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Ayuntamiento de Robloxia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la ciudad de Nueva York de la Asamblea General el 4 de octubre de 2022, declaración del representante permanente adjunto de Armenia en el debate general de la segunda comisión de la ACNUR 77. To the representative of Armenia. You have the floor. Madam Chair, I would like to congratulate you and the members of the Bureau on assuming the leadership of the second committee and to assure you of my delegation's full support throughout the session. Señora Presidenta, quiero felicitar a usted y los miembros de la mesa en asumir el liderazgo de la segunda comité y asegurarles el pleno apoyo de la delegación durante todo el sesión que la pandemia de COVID-19 ha borrado años de progreso mundial hacia la implementación de la Agenda 2030, que es aún más exacerbada por el triple crisis alimentaria, energética y financiera. La crisis mundial en curso ha más afectados de manera desproporcionada, vulnerable, en particular personas en situaciones de conflicto y crisis humanitaria, y los países en situaciones especiales, en particular los países en desarrollo sin litoral, también como los países de renta media. El 2030 Agenda sigue siendo un marco rector para superando las consecuencias de la crisis mundial en curso y reconstrucción. Batería. El sistema de la ONU juega un crucial papel en la coordinación de la respuesta de la comunidad internacional a las sociales consecuencias económicas y humanitarias de la crisis, con un enfoque especial en países y personas en situación de vulnerabilidad. Situaciones. Armenia apoya las medidas transformadoras esbozadas en el informe del secretario general sobre nuestra agenda para acelerar la plena implementación de los ODS y preparar para acciones posteriores a 2030. Señora Silla, como sin salida al mar, país de ingresos medios con montañas, terreno y ecosistemas frágiles, Armenia se enfrenta a complejos desafíos de desarrollo que requieren un enfoque centrado en las personas y enfoque basado en los derechos humanos para desbloquear el potencial económico de la sociedad. La ambiciosa agenda de reforma de el gobierno se enfoca en asegurar y entorno propicio para el ser humano, desarrollo de capital y realización de economía social y derechos económicos. Implica la promoción de la inclusión y educación de calidad universal, asequible, sistema de salud accesible y de calidad y el servicio de protección social resiliente. Nos centraremos en los más vulnerables segmentos de la sociedad. Entre las áreas prioritarias se encuentran los programas socioeconómicos centrándose en la innovación verde, tecnologías, empoderamiento económico, de buen gobierno de las mujeres y anti-corrupción. Armenia da importancia a la cooperación eficiente entre los países sin litoral y de tránsito, en bloqueo de todo el transporte regional, comunicaciones y promoción conectividad de acuerdo con las normas del derecho internacional, que apoyamos desarrollo de criterios de acceso a finanzas conceptuales que tomarán en tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de los países de renta media para evitar las reveses en el logro de la sostenibilidad. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Marco de cooperación al desarrollo para Armenia adoptó para 2021 a 2025 está estrechamente alineado con el prioridades nacionales, reflejando la pospandemia y la posguerra, realidades con el foco en las mujeres y niñas, personas con discapacidad, guerra, veteranos, poblaciones desplazadas y personas que viven en áreas fronterizas, que encomiamos la cooperación y el apoyo del PNUD, UNFPA, UNICEF, OMS y otros desarrollos socios de los programas socioeconómicos del gobierno para mitigar el impacto de la crisis mundial. Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, sector privado, juvenil y local, las comunidades son socios importantes en fomentar la economía inclusiva y verde, sostenibilidad ambiental del desarrollo e igualdad de género. Señora Silla, aparte de estructural vulnerabilidades relacionadas con la ubicación geográfica y el clima, que larga política de decadencia de uso de la fuerza y coacción económica perseguida por Azerbaiyán agrava aún más las consecuencias de la crisis global. La gran escala agresión de Azerbaiyán contra Nagorno-Karabaj en septiembre-noviembre 2020, desatado en medio de la pandemia mundial, causó miles de bajas en masa, desplazamiento, destrucción y violencia en
las secuelas de la guerra Azerbaiyán resultados recurrió a militares continuos. Ataques contra Armenia en el direcciones de provincias de Espada Salvaje y Ararat. El 13 de septiembre de 2022 Azerbaiyán lanzó otra agresión premeditada apuntando al este y sureste regiones de mi país, causando más de 200 muertos, incluidos civiles, población. El bombardeo masivo de la residencia, áreas y civiles críticos, infraestructura causada completa o destrucción parcial de más de 200 edificios civiles, entre ellos escuelas y hospitales, así como daños a líneas de electricidad, agua y gas, oleoductos. Alrededor de 8.000 civiles, en su mayoría mujeres, niños, ancianos, huían de sus casas. El fuego apuntado del resort ciudad de Jermuk y turista. Infraestructura que causó fuertes. El daño material es nada menos que un crimen de guerra igualmente inquietante, donde el golpea contra el agua de ketchup, embalse y el bosque circundante, áreas con potencial catastrófico, costo humano e impacto ambiental. Evitan que las fuerzas invasoras hayan tomado control de recursos hídricos, pastos y otras tierras agrícolas, privando a la población de sus medios esenciales de subsistencia. Lo asombroso de las unidades árabes azerbaiyanas en el cierre, cercanías de las ciudades armenias y poses de pueblos, una amenaza inminente para la población pacífica y viola gravemente sus derechos humanos fundamentales, incluidos derecho a la vida, salud, educación, derecho a la libertad de movimiento social y derechos económicos. El fin último de estos actos de agresión es obstaculizar el desarrollo sostenible, desarrollo de Armenia y pronta desplazamiento forzado de la pantalla de población de las regiones fronterizas a la luz de los complejos desafíos causadas por estas acciones militares de Azerbaiyán. Quien le gustaría subrayar la importancia del apoyo de la ONU, sistema de desarrollo y otros desarrollos socios de la población afectada por las hostilidades, con un enfoque especial en los más vulnerables, incluidas las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidades. Señora Presidenta, tenemos la esperanza de que la deliberación en el seno del comité ser útil para identificar los desafíos al desarrollo sostenible y seguir avanzando en la cooperación multilateral eficaz. Cooperación para la consecución. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablen de información sobre Hovhannes Tumanyan-Deanus. Hovhannes Tumanyan, armenio. Johane, Estin, ortografía clásica. 19 de febrero, Sou 7 de febrero, 1869 a 23 de marzo de 1923, fue un escritor, poeta literario y activista público armenio. Es el poeta nacional de Armenia. 2. Tumanyan escribió poemas, cuartetas, baladas, novelas, fábulas y artículos críticos y periodísticos. 3. Su obra fue escrita principalmente en forma realista, que con frecuencia gira en torno a la vida cotidiana de su tiempo. 2. Nacido en el pueblo histórico de Dshg en la región de Lori, a una edad temprana Tumanyan se mudó a Tiflis, que fue el centro de la cultura armenia bajo el Imperio ruso durante el siglo XIX y principios del XX. 4. Pronto se dio a conocer en la amplia sociedad armenia por sus obras sencillas pero muy poéticas. Muchas películas y películas animadas se han adaptado de las obras de Tumanyan. Se escribieron 2 óperas, Anush, 1912, de Armen Tigranian, y Almast, 1930, de Alexander Spendiarian, basadas en sus obras. Hovhannes Tumanyan nació el 19 de febrero de 1869 en el pueblo de Dshg, gobernación de Tiflis, Imperio ruso, ahora en la provincia de Lori, Armenia. 1. 3. Su padre, Aslan, 1839 a 1898, era el sacerdote del pueblo conocido como Terta Devos. Era descendiente de una familia principesca armenia de Tumanyan, rama de la famosa Casa Real de Mamikonian que se estableció en Lori en los siglos X y Y desde su feudo feudal original de Taron. Su madre, Sona, 1842 a 1936. Era una ávida narradora con un interés particular por las fábulas. El joven Tumanyan era el mayor de 8 hijos. Sus hermanos fueron Rostom,
1871 a 1915, Osan, 1874 a 1926, Iskuji, 1878 a 1943. Bajan, 1881 a 1937, Astik, 1885 a 1953, Arsabir, 1888 a 1921, Artaxes, 1892 a 1916, 5, de 1877 a 1879. Tumanian asistió a la escuela parroquial de DSGH. De 1879 a 1883 fue a una escuela en Jalalojli. 6. Tumanian se mudó a Tiflis en 1883, donde asistió a la escuela Nersisian de 1883 a 1887. 3. Tumanian escribió su primer poema a la edad de 12 años. Mientras estudiaba en la escuela Jalalojli, vivió en la casa del maestro por un tiempo y se enamoró de la hija del maestro, Vergine. 6. Desde 1893. Tumanian trabajó para las publicaciones periódicas Agbur, Murch, Hasker y Horizon y también se dedicó al activismo público. 3. En 1899. Tumanian tuvo la idea de organizar reuniones de intelectuales armenios de la época en su casa en la calle Bebutov 44 en Tiflis, actual Amagleba 18, en Sololaki. Pronto se convirtió en un influyente grupo literario, que a menudo se reunía en el desván de la casa de Tumanian. Bernatun significa buhardilla en armenio, que era el nombre al que se refería el grupo. Los miembros destacados del colectivo fueron Abetik Isaakian, Derenik Demirchian, Levon Sant, Gazaro Sagayan, Perch Prosian, Nicol Akbalian, Alexander Sirvansade, Nardos, Britanes Papacian, Bajanterian, Leo, Stepan Lisitsian, Mariam Tumanian, Gebor Basiniagian y muchos otros importantes figuras armenias de principios del siglo XX. Con algunas pausas, existió hasta 1908. 3. En 1912, Tumanian fue elegido presidente de la Compañía de Escritores Armenios del Cáucaso. 3. En el otoño de 1921. Tumanian fue a Constantinopla para buscar apoyo para los refugiados armenios. Después de pasar meses allí, regresó enfermo. Después de la cirugía en 1922, comenzó a mejorar. Pero en septiembre, la enfermedad de Tumanian comenzó a progresar nuevamente. Fue trasladado a un hospital en Moscú, donde murió el 23 de marzo de 1923. 7. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de la bandera de India y España. La bandera nacional de la India, coloquialmente llamada tricolor, es una bandera tricolor rectangular horizontal de azafrán de la India, blanco y verde de la India, con el Ashoka Chakra. Una rueda de 24 radios, en azul marino en el centro. La bandera nacional de España, tal y como se define en la Constitución de 1978, consta de 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja. Siendo la franja amarilla el doble del tamaño de cada franja roja. Tradicionalmente, la franja media venía definida por el término más arcaico de gualda, y de ahí el nombre popular de la rojigualda. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 391981,
que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1. El 28 de octubre de 1981, la Ley 39.1981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 33.1981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964-1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Esta disposición se conoce como franja española. La bandera de la India, también conocida como tiranga, en hindi, que significa 3 colores, aunque no se trata de una bandera tricolor, está compuesta por 3 franjas horizontales con las mismas dimensiones, de color naranja la superior, uno blanco la central y verde la inferior. En el centro tiene una rueda azul marino con 24 picos, conocida como Asoka Chakra, tomada de la columna Asoka, en Sarnath. El diámetro de este chakra es 3/4 partes de la altura de la franja blanca. La proporción entre la altura de la bandera contra su ancho es 2:3.2. La bandera es también el estandarte del ejército indio, colocado diariamente en las instalaciones militares. La bandera nacional de la India fue adoptada en su forma actual durante una reunión ad hoc de la Asamblea Constituyente celebrada el 22 de julio de 1947, pocos días antes de la independencia de los británicos el 15 de agosto. Ha servido como bandera nacional del dominio de India entre el 15 de agosto de 1947 y el 26 de enero de 1950 y de la República de India de ahí en adelante. 3. En India, el término tricolor, trirang, en hindi, se refiere prácticamente en todo momento a la bandera nacional. El color azafrán significa el coraje, el sacrificio y el espíritu de renuncia, el blanco la pureza y la verdad, y el verde la fe y la fertilidad. La rueda representa el carácter dinámico de un cambio pacífico, realizado de forma progresiva. Debe destacarse que el color que se usa actualmente en la parte alta en todas sus formas incluyendo esta página es resplandor naranja o calabaza en vez de azafrán o más tonalidades más oscuras de este, como el goldenrod oscuro. El diseño de la bandera fue realizado por Pingali Venkaiah. 4. Las especificaciones de la bandera requieren que la bandera sea hecha solamente de khadi, un tipo especial de estambre tejido a mano. El uso y la muestra de la bandera son estrictamente regulados por el Código Indio de la Bandera. 2. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Mónica Bellucci. España 1. Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Las fuerzas ucranianas han liberado una aldea clave en la región sur de Kherson, forzando otra retirada militar rusa. El Ministerio de Defensa en Kyiv publicó un video que muestra a las tropas izando una bandera ucraniana sobre Davydiv, en medio de informes sobre la recaptura de varias otras aldeas cercanas. Las fuerzas rusas ya se han visto obligadas a retirarse en el noreste de Ucrania. Ahora también están siendo empujados hacia el sur. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978.
están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Y pasando a los reportajes deportivos con Javier Ferrán. Hola, buenas noches y estas son las noticias deportivas del canal España 1. Aránzazu Isabel María Arantxa Sánchez Vicario, 2. Pronunciación en español, Ana Isael Maya Antasante y Cajo, A. Nacida el 18 de diciembre de 1971, es una extenista española ex número 1 del mundo. Ganó 14 títulos de Grand Slam, 4 en individuales, 6 en dobles femeninos y 4 en dobles mixtos. También ganó 4 medallas olímpicas y 5 títulos de Fed Cup representando a España. En 1994, fue coronada campeona mundial de la ITF del año. Arantxa Sánchez Vicario empezó a jugar al tenis a los 4 años, siguiendo a sus hermanos mayores Emilio Sánchez y Javier Sánchez. Muhammad Ali, 3, nacido Cassius Marcellus Clay Jr., 4, 17 de enero de 1942 – 3 de junio de 2016, fue un boxeador y activista profesional estadounidense. Apodado el más grande, se le considera una de las figuras deportivas más importantes del siglo XXI. Con frecuencia, se lo clasifica como el mejor boxeador de peso pesado de todos los tiempos. 5, 6, 7. En 1999, fue nombrado deportista del siglo por Sports Illustrated y personalidad deportiva del siglo por la BBC. George Edward Foreman, nacido el 10 de enero de 1949, 3, es un exboxeador profesional, empresario, ministro y autor estadounidense. En el boxeo, fue apodado Big George y compitió entre 1967 y 1997. Es 2 veces campeón mundial de peso pesado y medallista de oro olímpico. Como empresario, es conocido por George Foreman Grill. Después de una infancia problemática, Foreman se dedicó al boxeo amateur y ganó una medalla de oro en la división de peso pesado en los Juegos Olímpicos de Verano de 1968. Después de convertirse en profesional al año siguiente, ganó el título mundial de peso pesado con un sorprendente nocaut en el segundo asalto sobre el entonces invicto Joe Frazier en 1973. Unai Simón Mendívil, nacido el 11 de junio de 1997, es un futbolista profesional español que juega como portero en el club de la Liga Athletic de Bilbao y en la selección española. Simón nació en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco, y se crió en el cercano pueblo de Murgia. 4. Se incorporó al sistema juvenil del Athletic de Bilbao en 2011. Procedente del CD Aurrera de Vitoria. 5. Hizo su debut como senior con el equipo de campo en la temporada 2014-15, en la tercera división. 6. El 8 de junio de 2016, Simón fue ascendido al filial, recientemente relegado a Segunda División B Grande. 7. Inmediatamente se convirtió en titular del equipo, contribuyendo con 29 apariciones durante la campaña. 6. Y muchas gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día, y nos vemos mañana también. Buenas noches. Buenas noches. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Adiós.
¿Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre? Que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa. Para que puedas hacer todo tan fácil. Tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.